Hola, hoy nos metemos de lleno en la vida de una figura, bueno, absolutamente central en la historia de México. Vamos a explorar la biografía de Doroteo Arango, aunque seguro que todos lo conocen más como Pancho Villa. Sí, el famoso centauro del norte. Exacto. Tenemos delante un material que parece la base de una película, ¿verdad? Una vida llena de acción, de giros. Totalmente. Nuestra idea hoy es seguir sus pasos, desde esos inicios humildes hasta convertirse en, bueno, un líder revolucionario conocido mundialmente. Queremos entender un poco las claves, ¿no? Claro, desentrañar al hombre detrás del mito. Pues eso. Entonces, a ver, ¿cómo un joven ranchero de Durango, casi sin formación, acaba al mando de la famosísima División del Norte? Hay que empezar por el principio, por un momento que lo marcó todo. Así es. Su nombre real, Doroteo Arango Arámbula. Nació en 1878, en un entorno rural, muy humilde. No fue a la escuela y además tuvo que hacerse cargo de la familia muy pronto tras morir su padre. Y ya desde joven destacaba, ¿eh? Fuerte, muy hábil como jinete y con las armas también. Sí, pero a los 17 años, bueno, ocurre algo que cambia su destino. Defiende a su hermana Martina, al parecer, y dispara a un terrateniente local, un hacendado poderoso, Agustín López Negrete. Uf, eso es un punto de no retorno. Totalmente. Le obliga a huir, claro. Se convierte en proscrito, en fugitivo. Y es ahí cuando adopta el nombre de Francisco Villa, o Pancho Villa. Y es fascinante ver cómo esa vida al margen de la ley, esa huida constante, uniéndose a grupos de bandoleros, bueno, eso le curte. Claro, Desarrolla una astucia tremenda, una desconfianza también, que le serían útiles, ¿no? Pero entonces llega el llamado de Francisco y Madero con su Plan de San Luis. la revolución. Exacto. Encuentra una causa, algo más grande que la mera supervivencia. Se une en 1910 y Madero, al conocerlo, bueno, parece que vio algo especial en él. Y vaya si lo tenía. Porque demuestra enseguida su valía en combate. Gana fama, lucha contra otros rebeldes como Pascual Orozco. Sí, pero ojo, su relación con las figuras de poder siempre fue complicada. Sí, sí. Victoriano Huerta, por ejemplo, un general del Ejército Federal, lo arresta por unanimidad, ¿no? Algo de una yegua, creo recordar. Una excusa, seguramente. Casi lo fusilan. Casi. Lo salva Madero in extremis, pero aún así termina en la cárcel, en la capital. Imagínate el golpe para él, acostumbrado a la libertad, a los espacios abiertos. Terrible. Pero su fuga es de película. Dicen que limó los barrotes, se disfrazó, Increíble. escapó y se fue a Estados Unidos. Y fíjate, incluso desde allí, le advierte a Madero de un posible golpe militar. Le reitera su lealtad. ¿Una lealtad que demostró? Porque cuando asesinan a Madero en 1913, Villa no se lo piensa. No, vuelve a México, con un puñado de hombres nada más, pero decidido a vengar a Madero y seguir la lucha. Y es ahí donde vemos surgir al Villa estratega, pero también al líder con una visión social, ¿no? Sí, combina la guerrilla, los ataques rápidos y por sorpresa, con actos de justicia popular en los pueblos que toma. Reparte grano, ajusticia a administradores que consideraba abusivos, expropia a los simpatizantes del régimen de Huerta. Y su popularidad empieza a crecer como la espuma. Claro, todo eso culmina en la creación de la famosa División del Norte en septiembre de 1913. Un ejército ya muy potente, unifica a varios jefes revolucionarios y lo eligen general en jefe. Y consigue victorias importantísimas. Torreón, por ejemplo. Y sobre todo Ciudad Juárez. Con esa estrategia del tren troyano, que fue... Sí, una genialidad táctica. Engañar al enemigo haciéndole creer que el ataque era por otro lado, mientras sus tropas llegaban escondidas en trenes. Demuestra su ingenio militar. Y aquí la cosa se pone, bueno, todavía más interesante. Porque en diciembre de 1913, Villa llega a ser gobernador de Chihuahua. Ajá, y como gobernador toma medidas muy radicales. Muchísimo. Decreta la ley seca para sus soldados, expulsa a españoles que él considera colaboracionistas con Huerta, fija precios bajos para la comida. Y lo más sonado, quizá, confisca las enormes haciendas de la oligarquía local, los terrazas, los krill, para financiar la revolución y ayudar a viudas y huérfanos de sus soldados. E incluso firma un contrato con una productora de cine de Estados Unidos, la Mutual Film Corporation, para grabar sus batallas. Se convierte casi en una estrella de cine. Una figura mediática internacional, sí. Pero claro,
todo ese poder, ese radicalismo, empieza a generar fricciones muy serias, especialmente con Venustiano Carranza, El primer jefe constitucionalista. el otro gran líder revolucionario del norte. Exacto. Empiezan los desacuerdos militares, las intrigas, los celos. La toma de Zacatecas por Villa es un momento clave. Va en contra de las órdenes de Carranza, ¿verdad? Sí, es una victoria decisiva que acelera la caída de Huerta, el dictador, pero también abre una brecha ya insalvable entre Villa y Carranza. Al final, Villa desconoce la autoridad de Carranza y se alía con Emiliano Zapata, el líder agrarista del sur. Es un ejemplo muy claro de caudillismo, ese liderazgo personalista y fuerte. Y la revolución, que había unido a tantos contra Huerta, se rompe. Se fractura en bandos enfrentados. Efectivamente, Villa empieza a sufrir derrotas contra las fuerzas de Carranza, que estaban mejor organizadas y armadas por Obregón. Y entonces, sintiéndose además traicionado porque Estados Unidos reconoce al gobierno de Carranza, lanza ese ataque tan audaz y controvertido a Columbus, en Nuevo México, en marzo de 1916. Sí, un ataque a territorio estadounidense que provoque la llamada expedición punitiva. Estados Unidos envía miles de soldados a México para capturarlo. Pero no lo consiguen. Tenía un apoyo popular enorme en el norte. La frase esa de Pancho Villa está en todas partes y en ninguna es de esa época. Impresionante. La lucha sigue hasta 1920. Sí, hasta que Carranza es derrocado y asesinado. Entonces Villa negocia su rendición con el gobierno provisional de Adolfo de la Huerta. Y se tira. Le dan la hacienda de Canutillo, en Durango, con una escolta. Intenta montar una colonia agrícola para sus veteranos, construye una escuela. Parecía que buscaba la paz, ¿no? Eso parecía. Pero la paz le duró poco. Su apoyo a De la Huerta en las siguientes luchas por el poder presidencial y, bueno, las viejas enemistades que había acumulado. Demasiados enemigos poderosos. Exacto. Lo pusieron de nuevo en el punto de mira. Y en julio de 1923, en Parral, Chihuahua, lo asesinan en una emboscada. Estaba conduciendo su coche. Un final violento. Se habló de crimen político desde el principio, ¿no? Sí, las sospechas siempre apuntaron a enemigos locales, pero sobre todo a las altas esferas del poder central. Se mencionaron nombres como Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, gente que lo veía como una amenaza latente. Madre mía. Entonces, si echamos la vista atrás, ¿con qué nos quedamos? Hemos recorrido una vida increíble, de fugitivo a general, gobernador, ícono popular, y al final, una figura incómoda que había que eliminar. Es que su vida es un reflejo de la propia Revolución Mexicana, con toda su complejidad, sus contradicciones. Heroísmo, brutalidad, la lucha por la justicia, las luchas por el poder. La violencia revolucionaria y esa relación tan tensa y complicada siempre entre el poder local, el nacional y, por supuesto, Estados Unidos. Un legado inmenso y que sigue generando debate, sin duda. Muchísimo. Y para darle una última vuelta, más allá del mito, de la leyenda, del centauro del norte, ¿qué nos enseña hoy su trayectoria? ¿Sobre el poder? ¿Sobre buscar la justicia en tiempos tan convulsos? ¿Sobre el precio que tienen las revoluciones? Buena pregunta. ¿Cómo se reconcilian los fines, los ideales, con los medios que a veces se usan para conseguirlos? Ahí lo dejamos flotando.